Ahora sí, Pepa. Bueno, Bienvenida, muchas gracias. no, hola, buen día. Gracias por la invitación. Esta va a ser una presentación informal, así que me pueden interrumpir cuando quieran. Yo voy a hablar de signos tomográficos e indicaciones. Y para que no sea tan aburrida, voy a hacer un mix. A la medida que voy mostrando signos tomográficos, voy incluyendo las patologías más frecuentes por las cuales se solicita tomografía de tórax en pediatría. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos? Evaluar los signos tomográficos que más frecuente se ven en pediatría, ver cuáles son las indicaciones y discutir el rol de las imágenes en las entidades más frecuentes. Cuando nosotros nos enfrentamos a una tomografía de tórax, a veces nos resulta difícil o una incógnita o un desafío saber de qué estamos tratando, de qué tipo de signos estamos tratando y qué patología es. Y no se trata de ser un sabueso o una divina. Esta foto me la sacó el doctor Acuña, seguramente lo conocen, el cirujano pediátrico. Me tuñó él como si fuera una divina. No se trata de eso. Sabiendo qué estamos evaluando, y sabiendo mucho de anatomopatología, que es lo que va a querer hacer acá el joven, uno puede encontrar las diferentes patologías. El intersticio pulmonar se define como la unidad funcional pulmonar más pequeña rodeada por tejido conectivo. Entonces nosotros tenemos un intersticio peribroncovascular, ¿sí?, que es central y va hacia periferia. Tenemos el intersticio subpleural, que se mete por los septos hacia el interior, y tenemos el intersticio intralobular, que es como una pequeña fina red que habitualmente no se ve. Entonces, cuando nosotros hacemos una tomografía de tórax de alta resolución, lo que evaluamos es el lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad funcional más pequeña rodeada de tejido conectivo. ¿Y esto cómo se ve? Esto es una pieza macroscópica y esta es la traducción tomográfica. Tiene de 1 a 2,5 milímetros, o sea que se imaginan que es algo sumamente pequeño, que puede incluir hasta 24 acinos. Entonces nosotros tenemos el bronquio, que hacia periferia después se transforma en bronquíolo, que está acompañado por la arteria al lado, y tenemos los septos interlobulares. En los septos interlobulares van las venas y los linfáticos. Entonces tenemos el centro del lobulillo pulmonar secundario, se ven, aquí se ve perfecto, ¿sí? Estos son los septos interlobulares, ¿sí? Y esta es la zona centrilobular. Entonces, según la zona del lobulillo pulmonar secundario que nosotros tengamos afectado, podemos inferir la patología que tiene el paciente. Tenemos que saber que la técnica convencional es cuando nosotros hacemos tomografías de tórax de 10 milímetros de espesor cada 10 milímetros de intervalo o 5 milímetros cada 5 milímetros. Y la técnica de alta resolución es 1 milímetro de espesor. Entonces, este es el mismo paciente, yo he tomado de un paper, el mismo paciente, donde es la técnica convencional y la técnica de alta resolución. Entonces, pueden ver lo bien que se delimitan las paredes, por ejemplo, de los bronquios, que acá no se ven, ¿sí? Otra cosa que debemos saber, este es un paper que publicó el doctor Lucaya de Barcelona en el año 2000, para demostrar que con una reducción de dosis de radiación, nosotros podemos obtener las imágenes con la misma definición. Entonces, este paper fue sumamente importante para los pacientes pediátricos, porque nosotros tenemos que tratar de evitar la radiación ionizante. Por lo tanto, el concepto de ALARA, que son las siglas, el acrónimo en inglés, de utilizar la dosis más baja posible para obtener las imágenes de mayor calidad, son esenciales en pediatría. Por eso no hay que utilizar protocolos de adultos, ¿sí? Cuando el paciente tiene una patología que nosotros ya conocemos, por ejemplo, no sé, una atelectasia con bronquiectasias del lóbulo inferior izquierdo, simplemente hacer una tomografía selectiva en esa zona, para los controles, no irradiarlo todo, o hacer una TC limitada, que es decir, a mayor intervalo, cada 20 milímetros. Si es un paciente con una enfermedad pulmonar difusa, que nosotros ya sabemos que está en control, en seguimiento, espaciamos los intervalos de corte y disminuimos la dosis de radiación.
Y lo esencial es no realizar estudios innecesarios. Por lo tanto, mi recomendación es que siempre en todas las zonas, en todos los servicios donde se hagan tomografías de pediatría, tiene que estar el médico presente. Muchas veces la tendencia en los centros de adultos es que está el técnico realiza el estudio y después quien interpreta las imágenes hace el informe en diferido. Pero en pediatría, para evitar la radiación excesiva, es fundamental que haya un médico al momento de realizar la tomografía, evaluar todos los estudios previos, evaluar la secuencia, por ejemplo, radiológica de las placas de tórax y ver si tiene o no indicación. Y en todo caso, si tiene indicación, cuál es la mejor técnica. Porque a menor edad del paciente, mayor absorción de la radiación ionizante. Y como están en alta mutación sus células, entonces mayor probabilidad de tener un tumor por la radiación. Está demostrado científicamente que cuando se hacen más de 4 tomografías, ¿sí?, duplica o cuatriplica el riesgo de tumor, sobre todo leucemia. Así que cuando los que hacemos imágenes nos ponemos pesados, porque nos ponemos pesados, en no realizar una tomografía, ese es el motivo. Porque a veces los estudios funcionan como ansiolíticos para nuestros colegas, no en beneficio del paciente. O sea, el objetivo, ustedes que están en la PFO, ¿no? Independientemente de la especialidad que vayan a hacer, saber que uno tiene que intervenir cuando le va a modificar el curso de la historia de la enfermedad de ese paciente. Si va a tomar una conducta, si no, no tiene sentido. Sino a los colegas, a los cirujanos, que con los cuales habitualmente peleamos bastante en la consola del tomógrafo, que salga a hacer una caminata, que vaya al gimnasio, para que disminuya la ansiedad. Porque a lo mejor hay que hacer la tomografía, pero no en ese momento, sino esperar que termine el esquema antibiótico, ver si responde o no responde, y después recién hay que hacer una tomografía. Por ejemplo, no es un paciente con una neumonía que no está dando del todo bien, lleva 3 días de antibiótico, y no es el momento de realizar una tomografía. ¿Por qué? Porque se sabe que intrainfección nosotros podemos tener pseudoimágenes, como por ejemplo dilataciones bronquiales. Y si nosotros le ponemos el sello que ese paciente tiene una dilatación bronquial, va a salir con el diagnóstico de bronquiectasia, cuando en realidad bronquiectasia es irreversible. Y las pseudodilataciones intrainfección en 4 a 6 meses desaparecen. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en pediatría, que los pacientes menores de 6 años no colaboran con la respiración. Si bien los equipos modernos son cada vez más modernos y cada vez más rápidos, y uno en 14 segundos, 12 segundos obtiene el escaneo total, pero el paciente no colabora. Y a veces el paciente está tan mal clínicamente que tampoco está en condiciones de respirar profundo. Entonces, también sopesar eso. Le vamos a hacer una tomografía a un lactante de escasa calidad para ver una histertiopatía y no nos va a servir. No, porque lo estamos irradiando y el informe va a decir imágenes de escasa calidad, no se puede evaluar intersticio. O saber que hay áreas como estas de aumento de atenuación parenquimatosa que no son patológicas, simplemente que está en expiración predominantemente el estudio. Entonces, no es patológico, sino es normal. La variación entre un tórax de un lactante y un tórax de un adulto. ¿Por qué se ve esta densidad diferente? Uno piensa que esto es patológico, no. Primero, porque está en expiración. Y segundo, porque la relación entre superficie de intersticio parealveolar y zona aireada es menor en los lactantes que en los pacientes adultos. Entonces, esta imagen no es patológica, ¿sí? Simplemente es de un lactante pequeño que no colaboró con el estudio. Y esta sería, bueno, una tomografía de óptima calidad para interpretar. Otra cosa que tenemos que saber es que normalmente los bronquios, los bronquiolos terminales, tienen un espesor menor de 2 milímetros y quedan por debajo del valor de resolución de cualquier tomógrafo. Entonces, si nosotros vemos, sin embargo, las arterias llegan hasta el borde. Si nosotros vemos un bronquiolo acá en el último centímetro, ¿sí?, su pleural es patológico. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos las cosas que son normales, recién podemos empezar a interpretar lo que es patológico. Así como en muchas áreas de la medicina, en tomografía de tórax, existe un glosario, que es de esta sociedad que hace más de 100 años que se junta, y se reúnen periódicamente. La última vez que se reunieron fue en el 2008, y se establecen términos específicos para describir los signos tomográficos en tórax. ¿Cuál es la función de esto?
que cualquier colega en cualquier parte del mundo lee un informe y se puede imaginar tal cual como es la tomografía. Y otra cosa que les va a llamar la atención, que los que hacemos imágenes siempre utilizamos muchos términos de la naturaleza, de signos como el signo del peine, con esos nombres que son, digamos, como característicos y indican determinada patología. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de tomografía de tórax de alta resolución? Fundamentalmente, evaluar la vía aérea, bronquiectasias, bronquiolitis obliterante y la FQ. En los pacientes con infecciones respiratorias recurrentes, donde nosotros tenemos que evaluar si han quedado secuelas o no de las infecciones, ¿sí? O si tiene una malformación subyacente que hace que eso se sobreinfecte más. En el asma común no tiene ningún tipo de indicación. En el asma severo que no responde al tratamiento, sí. ¿Por qué? Porque también nos permite hacer diagnósticos diferenciales con una enfermedad subyacente que haga que ese paciente esté caratulado como asma severo y no lo es. En la enfermedad pulmonar crónica del prematuro, o lo que se denominaba antes broncodisplasia pulmonar, en la década de los 90 se hacía de rutina la tomografía de tórax. Después, con el paso del tiempo, como se vio que estos pacientes evolucionan muy bien, que algunos solamente tienen alguna limitación al ejercicio y nada más, así como en el otro extremo tenemos los oxígenos dependientes, no se hace de rutina ahora, no se hace el seguimiento de rutina. En la década de los 90 se escribió algún score como pronóstico, pero bueno, ya no se usa más, ¿sí? Las enfermedades pulmonares difusas, que es la indicación fundamental, la tomografía de tórax de alta resolución, los pacientes inmunosuprimidos, el control de algunas malformaciones pulmonares, y obviamente cuando tenemos una disección clínica radiológica, digamos, esos pacientes, como digo yo, que no leen los libros, ¿sí? Tenemos pacientes que leen los libros, son fáciles de diagnosticar, se pone el tratamiento y responden. Y hay pacientes que no leyeron ni un solo libro, no tienen ni la clínica que evoluciona como uno espera, no responde al tratamiento, el paciente empeora, uno no sabe qué es lo que tiene, entonces, por más que uno intente hacer radioprotección, en ese caso se justifica hacer una tomografía. ¿Cuáles son los signos de patología de la vía aérea, que es lo más frecuente que vemos en pediatría? El engrosamiento peribroncovascular. ¿Se acuerdan que era lo que va desde el centro hasta periferia? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve el engrosamiento peribroncovascular? Así. Esta es la luz bronquial, al lado tenemos la arteria que acompaña, pero la pared del bronquio debe ser como fino un lápiz, o una décima parte de la luz bronquial. A veces, si uno no está entrenado, no es fácil verlo en este sentido, pero es mucho más fácil verlo cuando uno lo encuentra en axial. Si ustedes se fijan, esta es una pared bronquial con un espesor normal. Y fíjense en el mismo segmento, ¿sí? Como hay otros bronquios, miren la pared engrosada que tienen. ¿Sí? Esto puede ser algo transitorio o permanente. Por ejemplo, un paciente con una bronquiolitis, un lactante con una bronquiolitis común y corriente, tendría este signo, pero nosotros no le vamos a hacer una bronquiolitis, una tomografía. Un FQ tiene este signo tomográfico. ¿Sí? Un paciente que tiene bronquiectasia o afectación bronquial, porque tiene inmunodeficiencia primaria, también lo puede tener. La definición de bronquiectasia, que ustedes saben que es una dilatación persistente de las luces bronquiales. El signo clásico le dicen el signo del anillo de sello, pero a mí particularmente me parece más útil el signo del anillo de perlas, porque el signo de sello, si uno lo ve de perfil, se ve achatado. Sin embargo, cuando uno dice anillo de perlas, esto representa la luz bronquial y esto es la arteria acompañante. Entonces acá vemos dilataciones bronquiales. En axial es muy fácil compararlo con la arteria acompañante. Y cuando vemos el bronquio en longitudinal, a veces no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es la ausencia de disminución de calibre hacia periferia? Y como dije hoy más temprano, ven que alcanza la superficie pleural, o sea que esto es patológico sí o sí, no hay vuelta atrás. ¿Qué tipos de bronquiectasias tenemos? Las cilíndricas, que son estas, esto ya es más quístico. Las varicosas, que ven que tienen el aspecto de rosario, ¿sí? Y tienen el engrosamiento de la pared bronquial, y las quísticas, que se comportan como el signo del racimo de uva, ¿sí? Esto, si yo encuentro esto en un paciente, invariablemente es una bronquiectasia y no es reversible. Las que son pseudoimágenes postinfecciosas generalmente son las que de aspecto cilíndrico, que son las más benévolas. Es un anuncio que viene justo vino. Miércoles 4 viene el doctor Salim y les va a conversar y presentar sobre bronquiectasias
el punto de vista clínico. Está perfecto. Así que, Bárbaro. Bueno, si tenemos dudas, no en este caso no las tenemos, pero a veces cuando son menores, y nosotros vemos las bronquiectasias con contenido en su interior, tienen este aspecto nodular, ¿sí? O arborizado. ¿Sí? Entonces, eso puede ser que sea por espesamiento de la pared demasiado inflamada o que realmente esté sobreinfectado. Y a veces vemos todo junto, como en este caso, engrosamiento de la pared, que no hay duda, arrosariado, con contenido adentro, y pequeños nódulos periféricos. Cuando hablamos de pequeña vía aérea, es cuando la vía aérea tiene menor de 2 milímetros, que son los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, que sería esto, está en el centro del lobulillo pulmonar secundario. Nosotros no lo vemos directamente, lo que vemos son signos indirectos que se traducen en nódulos centrilobulares. ¿Se acuerdan que los lobulillos pulmonar secundarios son esa forma poliédrica? Y entonces, como esto está en el centro del lobulillo pulmonar secundario, por eso están equidistantes. Y nunca tocan la superficie pleural, ¿sí? Entonces, se pueden ver de diferente densidad. A veces así, estos son todos nodulillos centrilobulares mal definidos, ¿sí? Que esto puede ser al comienzo de una infección viral, una neumonitis por hipersensibilidad, por inhalación de sustancias tóxicas, generalmente antígenos de los pájaros, que no es un diagnóstico subestimado en pediatría, no lo pensamos tanto, ¿sí? O se pueden ver más densos. ¿Los ven que son equidistantes? Están en el centro del lobulillo. Y si no, la imagen de árbol en brote. Acá tuve un ataque de creatividad, varias primaveras anteriores, y en el árbol de casa les saqué una foto. Este signo, el del nódulos centrilobulares o árbol en brote, fue descrito originalmente en la tuberculosis, como diseminación broncogénica en la tuberculosis. ¿Sí? Después se describió que se ve, obviamente, en muchísimas otras patologías. Por ejemplo, un paciente FQ, que es un signo que se ve precozmente, porque, digamos, el FQ empieza con la afectación de los bronquiolos más periféricos, ¿sí? Y no necesariamente el paciente tiene que estar infectado, a veces por el engrosamiento de la pared del bronquiolo periférico da ese signo. Otro signo indirecto que tenemos es la atenuación en mosaico. ¿Cómo definimos atenuación en mosaico? Cuando vemos estos parches, ¿sí? Este sería el pulmón normal y este es el pulmón con disminución de la atenuación y si ven, disminución de la vasculatura. Esta diferencia de atenuación, estos parches, se ven en dos condiciones, básicamente. En patología vascular crónica, como es el TEP crónico, que nosotros en pediatría no lo tenemos, entonces ya tenemos la mitad del trabajo hecho, y la otra es patología de la pequeña vía aérea. Entonces, si nosotros tenemos dudas a qué se debe eso, cuando hacemos las imágenes en expiración, se observa atrapamiento aéreo, ¿sí? Y se ve así, ¿ven? Los parches, este es el pulmón normal, que aumenta de atenuación, porque como se contraen los alveolos, eliminan el aire, y la zona que tiene atrapamiento aéreo persiste hipotenuado con disminución de la vasculatura, si ustedes ven la comparación de esto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las patologías que vemos? Una bronquiolitis celular, que es como si fuera una bronquiolitis viral en un paciente lactante, lo que pasa es que nosotros no le vamos a hacer una tomografía. Pero en este caso es un paciente inmunocomprometido, ¿sí? Que tiene una recaída de LLA en el sistema nervioso central, estaba neutropénico febril, y después se aisló una Klebsiella neumonía. Y nosotros acá vemos, ¿sí? Cómo empiezan los nódulos centrilobulares, ¿sí? Algunos mal definidos, otros un poquito mejor, tanto periféricos como centrales, ¿sí? Y esto después desarrolla una bronconeumonía, ¿sí? Los pacientes inmunosuprimidos son uno de los grandes grupos que son evaluados con tomografía cuando están neutropénicos febriles y no responden a tratamiento, sobre todo para la búsqueda de micosis, que lo vamos a ver más adelante. Esta es una tuberculosis con diseminación broncogénica. Entonces vemos cómo el pulmón derecho está todo sano y del lado izquierdo observamos todos estos nódulos centrilobulares y de árbol en brote. Acá ven ya nódulos un poquito más grandes. Si prestamos atención, acá tienen ensanchamiento mediastino. Probablemente tenga las adenopatías de ese lado,
¿sí? La bronquiolitis obliterante es otra de las grandes indicaciones de tomografía de tórax de alta resolución. El patrón, el sello diagnóstico en el 95% de los casos la da la atenuación en mosaico y el atrapamiento aéreo. Ustedes ya ven acá está en inspiración porque el ataque está redonda. Cuando está en expiración, la parte de atrás, la membrana, se contrae y se pone horizontal. Entonces es un truco que nosotros tenemos para discernir si el paciente colaboró o no con la respiración al momento de adquirir el estudio. No sé si lo dijiste o si yo te distraje, que puede pasar. ¿Cuándo se indica la tomografía con contraste? Ah, no, eso no lo dije porque en tomografía de tórax de alta resolución no se usa contraste, pero después lo hablamos al final si quieren. Lo hablamos al final. Hice hincapié en los signos de alta resolución, porque son los que tienen más indicación en pediatría. Si no, si incluía todo, va a tomar 4 horas, pero después lo conversamos, sobre el final. Entonces, acá ven en inspiración cómo se ven estas extensas áreas de hipoatenuación con disminución de la vasculatura con respecto a esto, que es el parénquima normal. ¿Sí? Tiene dilataciones bronquiales, tiene un bleb subpleural. Cuando hacemos expiración, porque suponte que tengamos dudas, ven que la zona negra es como que de hipoatenuación queda persistentemente de menor densidad, y la zona normal aumenta de densidad, ¿sí? Lo que decíamos hoy. Entonces, atenuación en mosaico y atrapamiento aéreo es un sello diagnóstico en la bronquiolitis obliterante. Como ustedes saben, la bronquiolitis obliterante puede ser de muchas causas, ¿sí? Desde medicamentosa, o una enfermedad de tejido conectivo, pero lo más frecuente en pediatría es postviral y postmicoplasma. Y post-trasplante. Y bueno, y post-trasplante como primer signo de enfermedad injerto contra huésped. Pero en pediatría es postviral, ¿sí? El adenovirus. Nosotros en el año 94, ahora me estoy delatando, me están conociendo la edad, en el año 94 tuvimos una gran cantidad de casos de adenovirus. Bueno, la cantidad de pacientes secuelares respiratorios que quedaron oxígeno dependientes, y son todos los que nosotros evaluamos por tomografía, lamentablemente, con muchísimas secuelas. Y el micoplasma, que es un germen que por ahí pasa un poquito más inadvertido, también lo puede dar. Otros de los signos, bueno, que tenemos que tener en cuenta, como dije, la atenuación en mosaico y atrapamiento aéreo. En este caso es bien marcado, ya en inspiración nosotros podemos ver, ¿sí? Estas diferencias de atenuación, pero fíjense en este otro paciente, que si yo me quedo con la inspiración nomás, es totalmente normal. Podemos ver, sí, un poquito engrosado acá, alguna banda parenquimatosa, pero miren en inspiración el atrapamiento aéreo que tiene. Entonces, tiene disminución de la vasculatura, también se puede acompañar de engrosamiento de la pared bronquial y las bronquiectasias. O sea que no todos los pacientes con bronquiolitis obliterante postinfecciosa u otra causa tienen bronquiectasias. ¿Sí? El signo es atenuación en mosaico y atrapamiento aéreo. Esto tiene alta sensibilidad y especificidad, y lo que evita la realización de la biopsia del paciente para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la bronquiolitis obliterante es una lesión parcheada. Entonces, por ejemplo, se puede hacer biopsia y se saca tejido pulmonar normal, cuando en realidad está súper afectado. Así que la tomografía es el método de elección para su diagnóstico. Y acá vamos a ver algunos casos. Acá vemos un paciente que había tenido una bronquiolitis, se ve una zona de atenuación en mosaico, tenue, ¿sí? Y acá vemos una disminución del volumen del lóbulo inferior izquierdo con algunas bronquiectasias. Este se podría decir que es un caso leve, sutil. Y tenemos otros casos como este, que son oxígeno dependientes, ¿sí? Que evolucionaron pésimamente mal. Fíjense que acá prácticamente no se ven vasos, no se ven vasos. Es totalmente negro el parénquima, hipoatenuado, tiene un pedacito de parénquima normal acá, acá otra zona de parénquima normal, un poquito del segmento apical del lóbulo inferior, pero todo el resto del parénquima es súper patológico. Otros signos tomográficos. Así como en la atenuación en mosaico teníamos parches, grandes parches de disminución de la atenuación del parénquima, estos son los términos que se usan según el Fleischner Society glosario, ¿sí? Cuando hay aumento de atenuación parenquimatosa, vemos estas imágenes radiodensas, sería la traducción radiopaco en radiología simple, en tomografía, aumento de atenuación. Este es el parénquima normal,
y esto es aumento de atenuación parenquimatosa. Pero si ustedes se fijan, hay una diferencia entre el vidrio esmerilado y la consolidación. ¿Cuál es? En el vidrio esmerilado se permiten ver los vasos en las zonas con aumento de atenuación. No hay una opacificación total. A diferencia de la consolidación, que nosotros no podemos ver los vasos, y acá vemos el signo del broncograma aéreo, que es el equivalente al signo radiológico, ni más ni menos. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden dar vidrio esmerilado y consolidación? Muchísimos, muchísimos. Tal vez el signo tomográfico más desafiante cuando se presenta de modo aislado es el vidrio esmerilado, ¿sí? Cuando uno tiene predominio de vidrio esmerilado, tiene que tratar de buscar otros signos tomográficos que acompañen para que nos permitan hacer el diagnóstico, y siempre asociado a la clínica, lógicamente. Un médico radiólogo que no averigua la clínica del paciente nunca puede interpretar adecuadamente las imágenes, ¿sí? Y en mi criterio es importante haber hecho clínica pediátrica primero, porque uno tiene una visión distinta de las imágenes. Tengo muy buenos colegas que han hecho exclusivamente radiología y después tienen que aprender la patología pediátrica, ¿sí? Y algunas cosas se les escapa, así como a nosotros se nos escaparán los signos, como, digamos, algunos signos radiológicos más específicos, ¿sí? La consolidación, también, muchísimas, muchísimas causas, ¿sí? Por eso puse puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, buscar otros signos tomográficos. Y la mayoría de las veces aparecen juntas. Por ejemplo, este es un paciente con una leucemia mieloide aguda, febril, se hace la tomografía para ver si podíamos aportar algo en el diagnóstico, y ustedes ven que tiene nódulos centrilobulares, algunas áreas de acá confluyen y forman vidrio esmerilado, después consolidación. O sea que esto es una neumonía multifocal, ¿sí? Y yo desde el punto de vista tomográfico no puedo decir orientar al germen, ¿sí? No puedo orientar al germen. Pero en los inmunosuprimidos la tomografía de tórax tiene un gran valor, sobre todo en la búsqueda de focos profundos de las micosis. Entonces, los signos clásicos que se describen son nódulos sin signo de halo, que a veces se presenta uno solo o dos nódulos. Lo más característico es el nódulo con signo de halo, porque en la zona central, que es más densa, es donde se depositan las hifas, y en toda la periferia es la hemorragia que condiciona esto. Este es un signo muy específico que uno pone en el informe, micosis angioinvasiva, pero está presente cuando el paciente tiene menos de 1500 neutrófilos. Es temprano, un signo temprano. El signo del aire creciente, que es cuando ya se empieza la zona, esa infartada se empieza a necrosar y se empieza a retraer, este signo es tardío, aparece cuando el paciente ya empezó a recuperar su conteo de neutrófilos y su parénquima puede reaccionar y responder con esa necrosis, y esa involución. Entonces, cuando nosotros vemos este signo, el paciente ya elevó el número de conteo, ya llegamos tarde para ayudar al diagnóstico. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que en la micosis angioinvasiva se ven zonas de infarto, como si fueran de cualquier otra causa, ¿sí? Así que si nosotros vemos un nódulo sin signo de halo, bueno, no es tan específico, pero vemos esta forma de cuña periférica, podemos sugerir que es angioinvasivo. Otro signo tomográfico es el signo del atolón o del halo reverso. ¿Qué significa? Así como el otro era el signo de halo, que era un nódulo de redondito, prolijito, de aumento de atenuación con el halo de vidrio esmerilado, este es al revés. La zona central puede ser de parénquima normal o de vidrio esmerilado y está rodeado por consolidación, ¿sí? Acá más sutil, ¿lo ven? Bueno, este signo originalmente se creyó que era de la neumonía organizativa, que antes se llamaba BUC, bronquiolitis obliterante organizativa. No es específico, se puede ver en muchas causas, incluso en las micosis, que es más frecuente en la mucormicosis que en la aspergilosis. O sea que como nosotros estamos evaluando un paciente inmunosuprimido y en la tomografía vemos el signo del halo reverso, nosotros debemos sugerir que se descarte mucormicosis. Son sutilezas de la tomografía que a veces colaboran con los pacientes más
comprometido. Otro signo, los septos interlobulares engrosados. ¿Se acuerdan que la forma poliédrica, bueno, normalmente no se ven los septos? Es patológico ver los septos. Excepto en adultos, a veces se puede ver algunos en los ápices pulmonares bien arriba, pero en pediatría es totalmente patológico. Y nosotros podemos ver una forma, por ejemplo, difusa, como en este caso, que tiene patología de los dos lados, o un predominio de este lado. Las causas pueden ser edema pulmonar, infección, pero cuando está en infección generalmente está asociado con otros signos tomográficos, enfermedades por depósito, linfangiectasia, obstrucción venosa, linfoma, infiltración neoplásica, sarcoidosis, proteinosis alveolar y muchas otras causas más. Cuando los septos interlobulares engrosados se asocian con vidrio esmerilado, está en este aspecto de adoquinado, crazy paving, ¿sí? Es característico de la proteinosis alveolar. Y el COVID lo dio también muchísimo, ¿sí? Así que fue un signo que se revitalizó en la pandemia. A veces tenemos que tener en cuenta que la patología no es exclusivamente pulmonar, ¿sí? Este es un paciente, como verán, tiene septos interlobulares engrosados, difusos, ¿sí? Y uno tendría la tendencia a decir, ay, bueno, tiene una enfermedad por depósito. No, porque si uno presta atención, acá le está sobrando algo a este paciente, ¿sí? Y esto son las venas pulmonares inferiores. Entonces, lo que tenía este paciente era una anomalía total del retorno venoso pulmonar, ¿sí? Que como ven, se juntan a este colector y es infradiafragmático y drena en la porta, ¿sí? No conforme con esto, algunos pacientes no leen los libros, ¿sí? Que son los más desafiantes y con los que más aprendemos. El paciente además tenía un tronco arterioso, es decir, la arteria pulmonar salía de la raíz de la aorta. Lamentablemente, este paciente a las 24 horas falleció. Este era un neonato. Le hicimos la angio-TC en el hospital. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el tiempo de evolución del paciente. No es lo mismo evaluar un paciente en su debut que en sus controles posteriores. Esta es una paciente, verán que es una tomografía muy, muy vieja, ¿sí? Fue el primer paciente que yo vi registrado por tomografía, que quedé impactada con la imagen, hace muchos, muchos años. Paciente, este era una paciente de 4 años, que venía derivado de otro hospital, tratado por tuberculosis, porque tenía episodio de hemoptisis reiterados. Cuando hacemos la tomografía, vemos estas extensas áreas de vidrio esmeriado, porque ven que algunos vasos se ven, ¿sí? Algunos septos interlobulares engrosados, entonces es un crazy page. Si ustedes prestan atención, tiene como una semiluna finita, finita, de hipoatenuación, de parénquima conservado. Eso es característico cuando tiene invasión mínima de los alvéolos, ¿sí? Entonces, este paciente tenía una hemosiderosis y esta tomografía está tomada en el periodo agudo. Pasó el tiempo, se hicieron otros controles, el paciente empezó a controlar su enfermedad, pero cada tanto tenía un episodio. Cuando la sangre es decrecida por los macrófagos, en periodo subagudo crónico, se forman nódulos centrilobulares. Y más tardíamente, si el paciente no responde bien al tratamiento y no evoluciona bien, desarrolla signos de fibrosis. ¿No ven? Nosotros acá vemos primeros signos de panalización. Una cisura pleural totalmente irregular, alteración de la arquitectura, que esto es muy poco frecuente en pediatría, ¿sí? Entonces, este paciente, según en el momento que nosotros lo evaluemos, van a ser los signos tomográficos que veamos. ¿Sí? Para terminar, para interpretar correctamente una tomografía hay que primero reconocer los signos tomográficos predominantes. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener como un esquema Excel en la cabeza y decir, bueno, ¿cuál es el signo que predomina? ¿Cuáles son las causas que dan? Y si no estoy claro, buscar los signos asociados que me permitan hacer el diagnóstico. Ver cuál es la localización de mayor afectación del lobulillo pulmonar secundario y ver la distribución de la afectación en el pulmón. Por ejemplo, las bronquiectasias en FQ, lo más frecuente es que sean en lóbulos superiores, mientras que en inmunodeficiencias primarias humorales son las bronquiectasias en los lóbulos inferiores, ¿sí? Entonces, digamos, esas son cosas que a nosotros nos permiten afinar el diagnóstico. A pesar de eso, nos equivocamos muchísimas veces, lógicamente. ¿Cuál es el método de elección para evaluar bronquiectasias, bronquiolitis obliterante, FQ
enfermedad pulmonar difusa y pacientes inmunosuprimidos. Muchos signos tomográficos son inespecíficos y puede haber superposición de signos. Entonces, siempre tenemos que tener el contexto clínico del paciente. Si nosotros no conocemos la clínica del paciente y la secuencia de radiografías simple de tórax previas, jamás vamos a poder interpretar una tomografía adecuadamente. Por eso a veces nos ponemos pesados, yo estoy caratulada de pesada en el hospital, de llamar, o no, doctora, llamar, ir a buscar la historia clínica, buscar y escarbar, y tiene un hermano que se murió y no se murió, y algún síndrome genético, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a dar la clave. Y lo otro es que después, si lamentablemente el paciente fallece o se hace una biopsia, que en pediatría las biopsias pulmonares son muy poco frecuentes, muy raros, excepcionales, ¿sí? Uno tiene que llamar al patólogo o ir a patología y decir, a ver, ¿qué viste? Y esa es la única forma de aprender. No tenemos otra forma de aprender que no sea trabajando multidisciplinariamente. Es fundamental. No somos islas. Y es en beneficio del paciente. Siempre es en beneficio del paciente. Entonces, con esta clase la idea es mostrar signos tomográficos para que uno después pueda diferenciar si es un in vitro estilo gótico, ¿sí? Es Art Nouveau o es un Marc Chagall. ¿Ah? Y si tienen ganas, podemos ver algunos casos extra. Esto los puse así, porque muchos signos tomográficos medio aburridos. Este era Fernandito, un chico de 13 años, que esta tomografía, yo me acuerdo, la hicimos en el año 96. No, perdón, en el año 98, todavía me acuerdo, porque fue el primer paciente que vi con una enfermedad de Niemann-Pick. Que en ese momento había un solo paper publicado de signos tomográficos de enfermedad de Niemann-Pick. Obviamente Google no existía, no había acceso a nada. Y Fernando Rentería, que es un neumonólogo nuestro del hospital, estaba rotando en Estados Unidos. Yo siempre tuve muy buena relación con los neumonólogos. ¿Por qué? Porque como me dediqué básicamente, lo que más me gusta es tórax, entonces me acuerdo que le escribí un mail furioso y le digo, por favor, necesito que me consigas esta publicación del 96 en el Journal Assistance, Tomography, que era un solo paciente, el reporte de un paciente. Y en ese momento todavía no se pueden anexar archivos. O sea, ahora ya sabe totalmente mi edad, lo dijo que soy un dinosaurio. Y él leyó el paper. A nosotros nos contaron que pasaban esas cosas. A vos te contaron cuando cosas. sí. Él leyó el paper y me mandó un abstract por mail. Todavía lo conservo ese mail, te recuerdo, porque a mí me solucionó la vida y al paciente también. Era un paciente que tenía un diagnóstico de Niemann-Pick por biopsia hepática a cuando tenía 1 año de vida. El paciente había andado bien y todo lo demás, un medio social muy malo, y empezó con dificultad respiratoria, progresiva, cada vez peor. Y hacemos la tomografía y yo me encuentro con esto, que el signo son los septos interlobulares engrosados. Ustedes lo ven, adoquinado, difuso, bilateral, miren la pleura, engrosada, ¿sí? Y esto, como el Niemann-Pick, es un depósito de esfingomielina. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un déficit de esfingomielinasa, ¿sí? Y los macrófagos lo ingieren y se deposita en todos los órganos que tienen hígado, vaso y intersticio pulmonar. ¿Por qué traje este caso? Porque a pesar de que estos pacientes reciben el tratamiento adecuado, los signos tomográficos en pulmón persisten y no tienen correlación con las pruebas funcionales respiratorias. Es decir, que nosotros, un paciente que clínicamente anda bien, está recibiendo el reemplazo enzimático, y nosotros vemos este signo, no nos tenemos que asustar. ¿Sí? La tomografía es horrible, es de libro, es de publicación, ¿sí? Pero está respondiendo al tratamiento. O sea que hay una disociación entre la clínica del paciente y la tomografía. Signos interlobulares engrosados, de este lado, de un solo lado, ¿sí? Este es un paciente y esto, otros. Este es una atresia de venas pulmonares. Las venas pulmonares se acuerdan que iban por los septos interlobulares. Entonces, cuando nosotros vemos este signo, que es de un solo lado, tiene signos interlobulares y nada más. ¿Se dan cuenta cómo la clínica es fundamental entre el paciente anterior y este? Porque yo, por más que
haga una excelente descripción de los signos tomográficos, si no sé la clínica no puedo colaborar con el diagnóstico. Este es un paciente que además de tener septos interlobulares, tiene algunos nódulos, tiene engrosamiento de la pleura y tiene líquido. Tiene un paciente con linfaquectasia pulmonar, ¿sí? Entonces, el objetivo de mostrar estos casos es decir que la clínica sigue siendo soberana, siempre, siempre. ¿Eh? Esto, lo que antiguamente se llamaba bronquiolitis obliterante, neumonía organizativa o bronquiolitis obliterante, que ahora se llama neumonía organizativa. Es un caso muy, muy viejo, como verán. Este era un paciente de trasplante de médula ósea que había tenido una micosis, no de las tradicionales, ¿sí? Un nombre rarísimo, y el paciente había hecho primero los nódulos, ve que se había cavitado, ¿sí? Tenía todavía focos de condensación, y después su parénquima pulmonar hace una reacción tipo fibrosa. Entonces, se ven las dilataciones bronquiales, pero no es porque esté infectado en ese momento y se dilata, sino que es por tracción. El tejido se fibrosa, ¿sí? Y traccionan las luces bronquiales. Entonces, otra vez lo mismo. Si yo no conozco la secuencia clínica y las tomografías previas, jamás puedo interpretar esto. Es tardío, lamentablemente. Este paciente murió, ¿sí? Pero tiene muchos años, fue el único caso que vi, por eso yo siempre lo conservo y lo presento, porque, digamos, saber que para llegar a esto nosotros tuvimos que pasar por esto. Entonces, hay que ver todos los estudios anteriores. No todo signo de halo, como es este caso, es aspergilosis o candidiasis. ¿Sí? Tengo un paciente con una leucemia que estaba supuestamente en mantenimiento, estaba muy bien, ingresa al hospital, empieza a estar febril, se le hace la tomografía. La primera tomografía tenía este nódulo solo, un poco más chico, una micosis. Bueno, una micosis, que es lo más frecuente. El paciente no respondió al tratamiento, cuando le hacemos la tomografía de control, en la radiografía de tórax se veía que tenía las bases afectadas, pero este había aumentado. Y esto fue una recaída de leucemia. ¿Es lo frecuente esto? No, no es lo frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Que hay pacientes que no leen los libros. ¿Tá? Este paciente tenía una uveitis, un síndrome febril que iba, venía, un día le dolía una articulación, otro día tenía un rayo en piel, de esos pacientes que pasan por varios servicios, ¿sí? Lo ve un especialista, otro, uno pide un laboratorio. Bueno, se hace la tomografía y se ve todos estos nódulos bilaterales, afectación difusa, ¿sí? La pleura con engrosamiento nodular, si ustedes aumentaran acá, verían los puntitos pegados a la pleura. Y el secreto de este diagnóstico estaba en estas adenopatías ciliares bilaterales. Esto es una sarcoidosis, ¿sí? Que es muy infrecuente en pediatría, generalmente se hace como diagnóstico de exclusión ya al final, ¿sí? Pero el secreto es evaluar el mediastino. Y acá podemos insertar las preguntas, ¿cuáles son las indicaciones de contraste? No, por ejemplo, si yo quiero evaluar parénquima pulmonar por sí solo, no necesito el contraste endovenoso. Metástasis pulmonares, no necesito contraste endovenoso. Cuando yo quiero evaluar un proceso condensante, una consolidación del parénquima pulmonar, que no responde al tratamiento, o sea que yo pienso que está evolucionando una necrosis cavitaria, necesito sí o sí el contraste endovenoso. ¿Por qué? El parénquima pulmonar inflamado normalmente realza con el contraste. Cuando comienza su evolución a una necrosis cavitaria, primero se ven unas zonas hipodensas, ¿no? Es como una esponja irregular, no realza todo el parénquima, y después se genera la necrosis, entonces se arman las cavidades. Por ejemplo, esa es una indicación de contraste endovenoso. Otra indicación es un absceso pulmonar. ¿Por qué? Porque yo en un absceso pulmonar tengo que ver la zona hipodensa central, a veces está eriado o no, si está comunicado con la vía aérea, y el realce periférico de una pared gruesa e irregular. ¿Una malformación pulmonar necesito hacerle contraste endovenoso? No a todas,
no todas, pero si yo quiero descartar secuestro pulmonar, sí, necesito hacerle contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque el contraste endovenoso me va a permitir ver la vasculatura que irriga esa zona. Y la definición de secuestro es una porción de parénquima pulmonar anómalo que recibe irrigación sistémica, no la irrigación habitual. Y después, según se divida en intra o extra, tiene drenaje venoso o anómalo o no asociado. Y no se puede, a veces, por ejemplo, el extralobular se puede asociar con el síndrome de la cimitarra, etcétera, etcétera. Pero no la vamos a complicar más porque... Y el contraste endovenoso es esencial cuando uno quiere evaluar mediastino. Porque en los adultos, por ejemplo, como tienen grasa en mediastino y el timo está reemplazado por grasa, por ahí se generan espacios entre la aorta y la pulmonar para ver si tiene adenopatías en la ventana aórtico-pulmonar. En pediatría no pasa eso. A menor edad del paciente, menor contenido de grasa en todos los organismos, lo mismo nos pasa en abdomen, que es un caos, un lactante así para un abdomen que tiene que ser con sedación y no puede tomar contraste oral, es toda una piñe de intestino sin contenido, entonces es muy difícil. Y el contraste endovenoso es sí o sí. Para ver mediastino es exactamente lo mismo. Nosotros queremos evaluar adenopatías, tenemos que usar contraste endovenoso. ¿Sí? Bueno, este paciente fue una sarcoidosis, muy poco frecuente. Bueno, por ejemplo, patología difusa. Este es un caso, el primero que vi también, por eso verán lo antiguo que es, una histiocytosis de célula del Lacker. Este era un paciente, 14 años, que había tenido histiocytosis unos años previos en un hueso largo. Había terminado su tratamiento. La paciente empezó a fumar y desarrolló un neumotórax. Cuando se resuelve el neumotórax, se hace la tomografía. Otro concepto. Cuando el paciente está causando, por ejemplo, un neumotórax, en ese momento no es momento de realizar una tomografía, sino que esperar que se expandan esos pulmones después de la salida del tubo de drenaje para ver si hay algo subyacente con un neumotórax espontáneo, que es muy frecuente en los adolescentes, ¿no? Bueno, esta paciente, una vez que se superó el neumotórax, hacemos una tomografía y vemos todas estas imágenes quísticas, ¿sí? Que confluyen entre sí, de bordes geográficos, ¿sí? Y algunos nodulillos acá abajo. Lo característico de la histiocytosis celular de Langerhans es que primero se formen nódulos por depósito de los gránulos de Pierkin, peribronquiolar, después esos se rompen, esos bronquiolos, antes se pensaba que se calentaban. Ahora se sabe que obstruyen esos bronquiolos que dilatan y forman estas imágenes. Esta es la descripción característica de los pacientes adultos, que tienen mayor perfusión en lóbulos superiores con los lóbulos inferiores más respetados. Pero con el paso de los años comenzaron las publicaciones en pediatría. O sea, siempre pasa lo mismo en todas las especialidades, primero son las publicaciones en adultos y después se traslada a pediatría. Bueno, y hace unos años Seeley demostró, con un estudio de 700 chicos con histiocytosis de célula de Langerhans, que no tiene la distribución característica de los adultos, ¿sí? Que está difuso en todo el parénquima pulmonar. Lo que pasa es que la primer paciente que mostré era un adolescente, que ya estaba más cerca de los adultos que los pacientes de los lactantes, ¿sí? Entonces nosotros acá vemos los nódulos distribuidos difusamente y pueden tener algunos quistes. Pero en pediatría es muy frecuente la afectación del timo. Nosotros acá vemos un timo en forma parilátero con depósito de calcio, ¿sí? Entonces, esto también nos ayuda a hacer el diagnóstico. En una sola oportunidad vi un paciente con un ensanchamiento mediastinal, con un timo muy grande, no tenía calcificaciones, lógicamente se hizo biopsia, tiene histiocytosis de célula, pero no tenía compromiso pulmonar. Fue el único caso. Bueno, y ahora sí, muchas gracias. ¿No qué preguntas? ¿Preguntas? ¿Quieres hacer algún comentario si se había otro capítulo del espacio pleural? ¿No? Sí, el espacio pleural, sí, absolutamente. La pleura. Bueno, la patología más frecuente, ustedes saben, es el derrame pleural. Cuando hay un proceso infeccioso como una neumonía, en las primeras 24 horas ya puede haber líquido pleural. Y aunque uno coloque el tratamiento antibiótico adecuado, por las siguientes 48 horas ese líquido pleural puede aumentar. O sea, que no hay que afectarse si uno tiene un paciente, digamos, que está recibiendo
el tratamiento adecuado y aumenta el líquido pleural. Para evaluar líquido pleural, lógicamente comenzamos con la radiografía de tórax. ¿Sí? Si nosotros por radiografía de tórax vemos un despegamiento pleural, lo podemos, un despegamiento pleural que de un centímetro, ya lo podemos pulsar. ¿Cuándo es mandatorio hacer una ecografía para evaluar el líquido pleural? Cuando nosotros vemos un gran derrame pleural que contiene un hemitórax opaco, y cuando ese hemitórax opaco tiene desviación del mediastino, de silueta cardíaca, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí abajo puede haber algo que no sea infeccioso, si lo punzamos y es un tumor, lo diseminamos. Entonces ahí la ecografía es mandatoria. Ahora, si yo tengo un líquido pleural de 1 centímetro, 2 centímetros, no necesito la ecografía para pulsarlo. Normalmente lo pedimos. Pero no, pero a ver, se pide, pero si uno se basa en la bibliografía, la evidencia, ¿sí? Vos podés pulsar sin la ecografía. La ecografía sirve cuando el líquido pleural, no sé, lleva 10 días de pulsación, el paciente no anda bien. Entonces, vos necesitas, por la ecografía, diferenciar si es un líquido simple o es un líquido complejo. Vos, por ecografía, aún con el aspecto del líquido pleural, aunque esos traductores de alta resolución, no podés diferenciar entre trasudado y exudado. Vos, el trasudado lo ves hipo, pero el exudado también lo ves hipo. Lo que sí sirve para decir si es un líquido pleural de bajo grado o alto grado. ¿Cómo se define? Bajo grado cuando es anecoico o hipocoico. Alto grado es cuando además de ser hipocoico, tiene tabiques que se mueven. Entonces ahí uno ya indica que por más que sea una toracocentesis, vos no vas a evacuar nada. Necesitas ya otro procedimiento. ¿Está? Otra indicación de ecografía. O hemitórax totalmente opaco, antes de intervenir hay que hacer una ecografía para ver si hay algo sólido abajo. Cuando el paciente no evoluciona bien y uno puede pensar que va a una necrosis cavitaria, uno ve esas zonas hipocoicas y a su vez ve qué vasculatura tiene. ¿Sí? Si uno tiene disminución del Doppler, disminución de la vasculatura, uno ya sabe que va a necrosis. ¿Sí? Esos pulmones que uno ve que no se resuelven, realmente afectan de la tomografía, que no son pulmones que no se fraccionan un día con antibiótico, 30 días no se resuelven. Sí. Mira, ahí empezamos. Voy a ser sincera, infecto en este momento está transcurriendo por un periodo que tiene mucha gente joven y tiene una tendencia de solicitud extrema de estudios. No solo en pulmón, en todos los estudios. Por ejemplo, no retiran un esquema antibiótico si no se hace una tomografía de control. Que eso, desde el punto de vista de alguien que hace imágenes, hace 30 años, nos parece un exceso. Yo, de hecho, lo he hablado con el jefe de infectología, ¿sí? Porque la clínica es soberana. Si el paciente está clínicamente bien, terminó todos los esquemas terapéuticos, sus marcadores de laboratorio no están diciendo que el paciente está infectado, no se saca hacer una tomografía. No puede ser que no haya tanta variación en la imagen también. Por supuesto, porque además, por ejemplo, el parénquima pulmonar post-infeccioso tarda 6 semanas para resolver en radiología simple. Y en tomografía puede tardar mucho más. Entonces, a ver, ¿qué estoy medicando una tomografía? O sea, es un drama. Estamos viviendo de una forma porque es pero ¿sabes? ¿Te puedo decir algo? Te puedo decir una cosa, es algo que está padeciendo todos los servicios. Esa diferencia de criterio. Uno puede tener diferencia de criterio con su colega y de hecho lo tenemos en el día a día. Pero cuando uno choca permanentemente, el problema no. Digamos que tiene. Bueno, se necesitan guías para eso, ¿no? Internas. Se necesitan guías internas, ¿sí? A ver, yo coincido, cuando un paciente lee los libros y se les queman los papeles a todos, hacemos un ateneo, empezamos a pensar en las cosas más raras, o no.
Por favor, háganle ADN y la tortuga, porque capaz que la tortuga le transmitió algo, qué sé yo. Sí, las cosas más descabelladas a veces se solucionan el problema del paciente y a veces no, empelotamos más, porque los médicos a veces, en esa sofisticación de la búsqueda de lo más raro, le terminamos complicando la vida de los pacientes. Lo que no tenemos en cuenta nosotros, cuando pedimos y lo que pedimos imágenes, es lo que estamos irradiando. Realmente, como vos empezaste la clase muy bien diciendo cómo se irradia un paciente que hace una tomografía, eso no es una tomografía, pero, no sé, placa. Se pide una tomografía con una placa. Entonces, si uno tiene en cuenta eso también, es algo que tiene que... Mira, yo en el Tener en cuenta hospital, si va a cambiar la conducta. Si no va a cambiar la conducta, ¿para qué lo vas a hacer? yo estoy caratulada en el hospital como una baja muy jodida. Sí. Yo soy de origen vasco. ¿Eh? Ana habla un poco, Pepa. Yo no sé, pero a ver, Yo no voy, pero a ver, ¿por qué? A mí me resultaría más fácil, a mí me resulta más fácil si le trae los ya, lo acuesto en el tomógrafo 15 segundos y me saco el problema de encima. ¿Sabes qué pienso yo siempre si fuera mi hijo? Otra cosa, hay que saber la clínica. Hay colegas que les molesta que uno le pregunte historia clínica. Por eso estoy caratulada como Bueno, al porque revés. preguntan historia clínica. A ver, me estás haciendo una consulta médica, yo no soy un fotógrafo. Claro, obvio. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No. Ahora estoy más vieja y peleo un poco menos. Es así. Post vacaciones inmediatas, la primera semana peleo un poco. Después empieza el pico otra vez. Y la última semana, pre-vacaciones, Lo que pasa ya estoy tan agotada que tengo Hoy acero. no tenés el quilombo que tenés con tu vieja. Hoy no te sacan la tomografía nadie. Hoy no fui al hospital. No, porque los viernes no voy, pero además hoy estaba complicada personalmente. Sí. Lo que pasa es que a veces tenemos ese dilema con los psiquiatras o los cirujanos que tiran eso, que hablamos de la fotografía, que les va a definir el paciente. Bueno, ahí empieza la pelea. Pero bueno, está perfecto el dar un poco y el hablar y el explicar y el hablar del paciente y entender al paciente. Eso está mal. Y una cosa que pasa al revés, y es frecuente, evidentemente que los médicos van flotando, que son siempre los mínimos, a veces te muestran la radiografía y no saben nada de la clínica del paciente. Si vos ves una neumonía, si está taquimeico, no sabe con satura, no sabe nada, quieren hacerle diagnóstico con la placa. Obvio. Y otra cosa que yo le digo a los Ahora residentes, hay una nena que tiene, la que clínicamente está perfecta, o sea, está estable, satura bien, no está nunca nada, tiene una placa espantosa. Y sí, ni siquiera sabemos exactamente por qué Eso se se pide llama la placa. disociación sí, clínico con radiológico. Ni siquiera sabemos por qué se pide la placa. ¿Y por qué se internó? No, Se va poniendo una no. cadena de cosas que la va emputeciendo al paciente, somos nosotros. sí, por eso a veces digo, hay que estar lejos de los médicos, hay que ser cautelosos, hay que ser cautelosos. Y si el diagnóstico grave, que hago una pastillita o la gente 86, una pastillita de cianuro, escucha con el baño, empieza con el baño, decís, toma la pastillita. Otra cosa que, digamos, yo le digo a los residentes que hacen imágenes. En nuestro hospital rotan todos los que hacen adultos, me van a rotar a ver qué hacen. Entonces, el primer día que se sientan conmigo, le digo, bueno, ¿vos en qué año de la residencia estás? Ya rotaste por tomografía personal. Yo hago toda la especialidad menos medicina nuclear. Pero desde hace muchos años estoy abocada a tomografía y resonancia. Me gusta toda la especialidad. Toda la especialidad porque cada método tiene lo suyo. Por ejemplo, estudios contrastados, que a mucha gente no le gusta, es un método dinámico, aporta mucha información rápidamente. Cuando iba a hacer las ecografías portátiles a las áreas de terapia intensiva, que a los residentes, cuando empiezan, ¿no? El primer mes lo hacen contento, el segundo, al sexto mes, no, si yo escribo, no, que llaman de terapia, no, que llaman de, me encanta, porque es otra patología distinta a la que uno ve en la zona central, digamos, del servicio. Entonces, cuando vienen los residentes, yo les pregunto, ¿en qué año estás de la residencia? Y ya por qué métodos pasar. Entonces, siempre les digo lo mismo. Vos, a los que vienen de imagen, vos que venís de imagen, la base clínica no la tenés. Entonces, te tenés que esforzar más todavía por saber la historia clínica del paciente, si no sos un fotógrafo. ¿Eh? Por empezar. Aparte que todas las especialidades te consideran un fotógrafo. ¿Eh? A todos los consideran un fotógrafo. Entonces uno se tiene que esforzar para ser un especialista en un tipo de
Segundo, hurguen la historia clínica, hablen con los colegas, pregunten en la sala, llamen por teléfono, pregunten hasta el laboratorio, ¿sí? Y después hablen con anatomopatología. Pero entre la clínica, el laboratorio y la anatomopatología, en el medio está la fisiopatología. Es algo que mucha gente no tiene en cuenta. En imágenes, al menos para mi criterio, si uno sabe la fisiopatología, sabe qué signos radiológicos, tomográficos tiene que buscar. Obviamente, algo ultraestructural, lo voy a ver. Si no, sería la divina como me sacó la foto del doctor Acuña, ¿sí? Con el turbante. Pero si uno sabe la fisiopatología, no sé, que la sarcoidosis son pequeños granulomas no gaseosos que se depositan, que infiltran los ganglios, que se depositan en el parénquima en tal y cual lugar, uno puede comprender qué es lo que está bien. ¿Saben? Y esa es la gran diferencia para mí. Y otra cosa que les digo a los que vienen de adultos y a los que tienen que hacer imágenes de pediatría, les digo, hay que poner una opinión diagnóstica. Uno se equivoque o acierte. Porque si no son estudios descriptivos, que eso es una tendencia que uno lo ve mucho en quienes hacen imágenes tanto de adultos como de pediatría. Ahora son ultra especialistas, uno hace resonancia de dedo meñique y otro hace resonancia de pulgar. Entonces describen. O sea, como descripción de signo está fantástico, pero hay que poner, aunque uno se equivoque. En general te ponen a evaluar según la clínica del paciente. Bueno, a ver. Entonces te lo pasan a vos. No, bueno, pero hay cosas que uno, a ver, quien hace imágenes, como dije hoy, vos describís, sí, ¿no? Podés dar una opinión, pero a veces no tenés ni información clínica. Y yo soy tan asquerosa, sí, que pongo a veces en el informe, correlacionar con la clínica y entre paréntesis, sin datos clínicos ni de laboratorio al momento de realizar este informe. Lo pongo. Bueno, una cosa que yo les digo siempre que... Lo otro, para ellos que son del ambiente clínico, la importancia del clínico, ya sea en el laboratorio, en la internación, en la terapia, es de estar presente con esos enfermos. Otra cosa que no se hace. Y sobre todo cuando ve a un especialista, cuando viene a hacer una ecografía de un paciente tuyo, yo considero para el viejo que es una actitud de respeto. Y además la persona te va a decir que no, pero también se motiva más. Cuando te ve a vos, y vos empezás a aprender. Y vos empezás a aprender, incluso sabés si la persona sabe que está haciendo el estudio, porque ve lo que hace. Ir a ver el estudio con esa persona. Cuando uno te dice, no, Dios me explica durante cuando ven el estudio, ¿me entendés? Y la interacción, por ejemplo, cuando ellos traen de terapia a los pacientes súper graves, y por la importancia de que haya alguien que hace imágenes en la consola de los estudios, y preguntar, ¿qué pensás, qué no pensás? Hasta a veces por ahí no están de acuerdo con usted y se arma ahí un mini ateneo informal, o como fueron ustedes la otra vez, ¿te acordás con aquel paciente que se tiene una colección y después yo le terminé viendo una investigación transitoria, pero investigación? O sea, pero ¿me entendés lo que te quiero decir? Es interactuar. Define más al paciente. Define más al paciente. Y otra cosa es, a ver, uno a veces, yo lucho bastante contra la pseudoeficiencia. ¿Sí? Entre un paciente y antes de tener, no sé, suponte, el resultado de una PAMO, le quieren hacer tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelo. No, tal, muchachos. Yo sé que mañana es sábado, yo sé que hoy es viernes, los viernes es un caos. Y preferiado, ni te digo. Yo sé que tiene el fin de semana, todo lo que usted. Pero si vos le vas a hacer una PAMO, eso te va a dar una histología, te va a dar un diagnóstico. Después planificamos el estudio acorde a lo que el paciente necesita, porque, por ejemplo, no todos los tumores necesitan scan corporal total. Y otra cosa que en adultos se hace la serie sin contraste, la serie arterial, la serie venosa, la serie tardía. Nosotros en pediatría no. O sea, según lo que uno esté buscando, el número de series que se hace. Sin contraste no se hace. Tardías no es esto que uno esté buscando, no sé, a una patología urinaria, un urinoma, o lo que sea. Generalmente se hace en fase de redistribución. Entonces alcanza uno a agarrar una arterial tardía y una venosa temprana para hacer una sola serie. Son detalles, ¿sí? Pero que uno tiene que preguntar qué es lo que está buscando.
Bueno, muy bien. Bueno, Pepa, un lujo. Y ya te vamos a volver a molestar. Vamos a ver. Vamos, Vamos a ver. Nosotros vamos a molestar, si vas a responder o no, lo sabemos. Gracias por la invitación. No. Y otra